Hola, muy buenas a todos y espero que se encuentren bastante bien. Seguramente en repetidas ocasiones tú te has preguntado por qué México, al ser un país rico en recursos naturales, no ha logrado trascender al primer mundo. ¿Por qué México, a pesar de tener petróleo, tener oro, tener plata, tener suelos fértiles, tener grandes extensiones territoriales que sirven para la agricultura, tener océanos, no ha logrado trascender a una mejor o no ha podido darle una mejor calidad de vida a sus ciudadanos? Y aquí la respuesta podría ser bastante obvia, que no basta que un país tenga recursos naturales para poder proveer de una mejor calidad de vida a sus habitantes. Y miren qué irónico, porque en primera instancia la lógica nos diría, bueno, si el país es rico, si tiene todo esto, si tú tienes en tu casa todo esto, ¿por qué carajos no vas a poder proveer a tu gente? Porque la corrupción, una mala política, malos políticos, políticos mal preparados que no están ahí para servir, sino para servirse, es lo que ocasiona todo esto. Si desde sus inicios México hubiera tenido una buena cuadrilla de políticos, por así decirlo, seguramente otro gallo nos cantara actualmente. Seguramente las condiciones económicas, políticas y sociales de México serían completamente diferentes a las actuales. Si comparamos el territorio mexicano, territorio, no cultura, el territorio mexicano con Japón, observamos que el territorio mexicano tiene grandes ventajas en contraste con este país japonés, con Japón. Vemos que le ganamos en territorio, en recursos, tenemos más elementos para competir, se podría decir, pero la calidad de vida que tiene uno y tiene el otro son completamente diferentes. Observamos que para México no basta tener recursos. No nos ha, si bien nos ha servido, no ha permeado la riqueza del país a sus habitantes. Se ha quedado arriba, mientras que Japón, al carecer de este tipo de recursos, sus habitantes han optado o han buscado una manera para salir adelante, en este caso la tecnología. Pero bueno, a lo que voy es que como economista les quería comentar que no importa qué tan buen académico, qué tan buen economista, tan buen científico social seas, la economía obedece a múltiples factores. Actualmente alguien en Estados Unidos, en México, del otro lado del mundo, podría salir con una teoría económica capaz de resolver todos los problemas de la economía, valga la redundancia, en el mundo. Una teoría económica que permitiera a todos los habitantes de los países tener o acceder a mejores elementos, a una mejor calidad de vida. No importa que ese académico, científico social, economista saliera, seguramente podría ser ignorado, podría ser asesinado, porque la economía no solamente no obedece, no son los economistas, no son los profesionales quienes toman las decisiones. Si tú revisas la historia económica de México, ves grandes políticas, muy buenos programas, pero que no se aplicaron correctamente y tú dices, por qué carajos, teniendo muy buenos economistas, tuvieron esos errores tan garrafales? Porque, repito, la economía no obedece propiamente a la economía, obedece a intereses personales, a intereses particulares, obedece a intereses extranjeros. Y si a esto le sumas que durante 86 años aproximadamente México tuvo un conjunto de políticos dispuestos a venderle el territorio nacional a los extranjeros, a intereses particulares, pues seguramente se complica aún más el asunto. Es lamentable que en México tengamos todos esos buenos recursos, pero que donde se toman las decisiones, que es en la política, valga, no se haga un buen trabajo ahí. El problema de la política, yo observo lo siguiente. Uno, es que no llega el que está más preparado. Eso es lamentable porque en el proselitismo es quien mejor se sabe vender
a la sociedad. Quien mejor se sabe vender a la ciudadanía es quien llega a los puestos políticos. Por eso a veces cuando nos preguntamos, oye, ¿qué hace? ¿Qué hace ese cabrón ahí? No sabe nada, ¿no? No sabe y tampoco tiene la voluntad de querer aprender. Justamente porque en la política, repito, no llega quien mejor está preparado y tampoco llega aquel que tiene ganas de servir. Ese es un problema porque es quien mejor se sabe vender a la ciudadanía, repito. Y quien mejor está patrocinado, quien mejor le ha inyectado a su campaña. Y ese es un problema, es un lastre que se convierte finalmente en un problema muy grave para todo un país, porque ahí tenemos, por ejemplo, a Peña Nieto. Mujeres veía que gritaban, que lo arañaban, que lo querían abrazar y besar, porque las televisoras habían creado todo un modelo para él, habían creado toda una plataforma donde él se supiera vender como una persona muy guapa. Y de hecho las mujeres, veía que unas mujeres decían, yo voy a votar por él porque está muy guapo. O sea, ahí no les, a la sociedad no le importa, a la sociedad, si va a hacer o no va a hacer un buen trabajo. Pero es la culpa de la sociedad. Bueno, hay que trabajar muchísimo más, hay que politizar a la ciudadanía para romper justamente estas cadenas de inercia que se vienen arrastrando desde hace ya décadas. Por eso, bueno, el otro problema que encuentro de la política es que en el supuesto que llegue una persona que en efecto no está preparada para el cargo, pero tiene las ganas y la voluntad de servir al pueblo, de hacer las cosas bien, pues que no lo dejen hacer las cosas bien. Oye, seguramente tú no estás preparado, pero tienes las ganas de hacer las cosas bien, pues seguramente un conjunto de intereses particulares no va a dejar que hagan las cosas bien. Y México, al ser un país, llamámosle periférico, un término usado en la economía, a México lo ven como un país periférico porque hay países que son de centro, por así, los primermundistas. Entonces esos países primermundistas tienen intereses en México que no van a tolerar ni van a permitir que México logre trascender al primer mundo. Entonces se complica muchísimo más el asunto porque aunque pareciera una teoría de conspiración o pareciera que lo que estoy comentándoles no existe, es lamentable porque eso es la realidad en la que vivimos. No digo que sea imposible poder trascender al primer mundo, es posible, pero para ello se requieren dos formas. Miren, para que un país salga de índices de pobreza altos, para que un país ya no tenga o ya no sea un país tercermundista, existen dos caminos, dos caminos. Uno, el primero, que es el más largo, por así decirlo, que nos va a tomar décadas llegar a él, es politizar a la sociedad, hacer que la sociedad por sí misma cambie, intente hacer las cosas mejor. Para ello hay que invertir en educación, en salud, infraestructura y demás. Entonces, la primera se la dejas a la ciudadanía para que estos puedan lograr politizarse, trascender y hacer un buen trabajo, que ya no se dejen manipular ni mangonear por ningún político. Entonces es trabajar muchísimo con la ciudadanía, muchísimo. Esto en su momento va a crear una sociedad fuerte, va a crear hijos de la patria muy bien preparados que van a ejercer cargos públicos en su máximo esplendor. Y la segunda es a través de un imperio, una tiranía, gobiernos fascistas en donde es una persona o un grupo de personas muy, muy reducido quien toma las decisiones y se las impone al pueblo, por la fuerza, obviamente. Entonces existen, les comento, dos formas de poder salir de este estado tercermundista. Uno, preparando la sociedad, que es justamente como lo está haciendo el gobierno actual. El presidente Andrés Manuel López Obrador está trabajando muchísimo con la sociedad, le está politizando para que ésta sea aún más participativa y en su momento pueda reclamarle a sus malos gobiernos su actuar. Vemos muchas renuncias en el gobierno federal actualmente, pero es por elementos que no quieren servir a la patria. O sea, ¿cuándo se había visto esto en México? Cuando tú veías el gabinete presidencial de Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, de Fox, de Zedillo, de Salinas, etc., tú veías que aun cuando sus elementos
la regaran, la clavasearan, eran inamovibles, se quedaban ahí, no importa que les llovieran las críticas, ahí lo dejaban. Pero actualmente con una cosilla que hagan mal o que no estén dispuestos a servir, pues les piden la reunión y te vas. O sea, si no estás dispuesto aquí a servir a México, pues no tienes nada que hacer aquí y te vas. Y aun cuando nos va a tomar bastante tiempo, lo vamos a lograr. Y les comentaba, la otra parte es implementar un gobierno fascista, represor, que no escuche, sino imponga. Y lamentablemente son los conservadores actualmente los que quieren este tipo de gobierno. Actualmente vemos un conjunto de personas manifestando sus ideas y claro, son libres de hacerlas, pero estas son retrógradas, no son progresistas. No existe una oposición propositiva. Quieren regresar a un régimen corrupto. Cuando se descubre la Casa Blanca, cuando se descubre que Peña Nieto se está llevando millones para no volver a trabajar en su vida, ellos no salen a marchar, ni les van ni les viene, es Peña Nieto, no me interesa, ¿no? O sea, ellos, no hay credibilidad en su discurso, porque cuando realmente México pasaba situaciones sociales por culpa de malos gobiernos, ellos nunca estuvieron. Pero bueno, amigos, ¿qué les ha parecido el video? Esta pequeña charla que hemos tenido, espero que les haya gustado, espero que ustedes me puedan dejar sus comentarios aquí en la caja de comentarios y me regales un like y por favor los voy a estar leyendo. Comparte este video con algunos familiares, comparte este video con algunos grupos en Facebook y nos estamos viendo hasta la próxima, ¿sale? Cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima.